Hablar de creatividad creo que está muy de moda desde siempre, pero últimamente más con todo el auge de la nueva cocina y de la cocina también tradicional, que es parte de la base de lo que todos y ellos, que son unos cracks, y yo vengo aquí a aprender sobre todo, es su propia cocina adaptada a las sensaciones, a la forma de innovar, cosas que engloban muchísimo lo que es la creatividad. Bueno, creo que no necesitan presentación, aquí casi en plan partido de fútbol, con el número 1, Daniel, uno de los... Hoy Julio no está, que está dando el callo que tiene que hacer, aquí los sueldos hay que pagarlos. Efectivamente. Y está pues con el servicio de la tarde-noche y pues son un dúo inseparable y que están haciendo un gran trabajo. Creo que la mayoría de los que están aquí seguramente ha ido al Nova a comer. Estrella Michelin en Orense, todo un lujo poder venir aquí, decir que es uno de los más baratos de Europa. El más barato. Salido, el más barato, uno no, más barato, y lo tenemos aquí en casa. Como digo yo, es uno de los tapados de la cocina, incluso del Grupo Nove desde hace poquito. Si estuviera en Madrid estaban forrados y ya no volvía nunca más para aquí, por Orense, con su cocina. Pepe Soya, que lo vamos a dejar hablar poco, ya dijo que lo mandase callar. Cuando... No, dije que podías mandarme callar. Bien, bien. Luego que me haga caso. Pepe creo que es uno de los abanderados de la cocina gallega, como el papá cariñoso que ha cultivado ese buen rollo que hay en la cocina ahora mismo en Galicia y que se transmite, yo que vivo en Madrid, se transmite fuera de nuestras provincias, con lo cual creo que es algo muy, muy, muy importante, que aglutine a tantos cocineros tan distintos y que haya creado pues, un estilo, cada uno de su casa, pero propio, y que ponga la cocina atlántica en toda España en boga. Luego ya se presentará más él. Mónica Escudero, alma mater del Comidista, un gran equipo. Ella, no sé, hemos estado hablando estos días un poquito, como dice Miquel Iturriaga por aquí y por allá, pero yo creo que parte importante, indudablemente después de 4 años en el Comidista, es alma mater de ese proyecto que es quizás uno de los blogs más importantes de España. Yo lo sigo, seguramente vosotros alguno y alguna por aquí también, y que pues está transmitiendo una forma de ver la cocina también totalmente distinta, con un target, un nicho súper importante en dedicarse a la ciencia y ser respetuoso con la cocina y sobre todo con la cocina ecológica, y con todo lo que implica, pues incluso con recetas vegetarianas y con ese toque de humor ácido que transmite Miquel a todo el equipo y que creo que os ha contagiado, ¿no? Y bueno, esa visión periodista importante también para ver el mundo de la cocina desde otro prisma. Pero algo ácido sí que sois. Sí que sois. Somos un poco golfetes. Sois los malotes aquí del internet. Pero ya veníamos así de casa. Sí, ya verás. Miquel solo ha sido un catalizador. El catalizador, bueno, sí. Y Javier, el único que no conozco la cocina de los que estamos aquí, pero que ya me ha dicho que tengo que ir, que si no, malo, y que también es una cocina que reivindica todo el producto de las Rías Baixas, de ese jrove, que no solo es marisco, que hay pues, esa horta, ese producto que está de kilómetro cero, el tener esas raíces y esas raíces gallegas transmitidas también a la cocina, y que aporta muchísimo también a la cocina gallega. Decía si quería ir a Madrid, dijo que no, que estaba muy bien con su restaurante allí, tranquilo. Vamos a Madrid, viajamos, ponemos ideas, pero siempre desde casa, que es donde disfrutamos. Creo que es un buen equipo, yo lo fichaba para ganar el Madrid, al Barcelona, a quien fuese, y que son los que van a hablar. Yo esto es lo que más voy a hablar de la charla. Pues si me dejáis estoy aquí horas y horas y creo que son los importantes ellos. Creatividad. La creatividad, como digo yo, vamos a ser de verdad con propiedad, y me he ido aquí a Internet a ver si se me quiere abrir esto. Ahora quedo sin datos. No tengo. Y me he ido al diccionario. Y digo yo, ¿qué es la creatividad? Capacidad o facilidad para inventar o crear. Y en la cocina
en el tipo de la cocina se caracteriza por la innovación que aplica a los platos que produce. Creo que estáis de acuerdo en esto, ¿no? ¿Os veis como creativos? Bueno, vamos a ver, la creatividad o el momento creativo es efímero, ¿no? Y es una cosa que a veces surge en un momento determinado, si lo extrapolamos a otras categorías, como puede ser la pintura, la música, el momento creativo parece algo mágico, ¿no? También, no sé si... lo que quiero decir es que detrás de la creatividad hay un trabajo, unas raíces y un origen. Es decir, la creatividad surge después del trabajo. Esta es la manera de pensar que tengo yo. Un músico, y a ti que te toca por los dos lados, digamos, puede tener ese punto creativo, esa melodía mágica, ese momento increíble, pero tiene a sus espaldas, por un lado, muchas vivencias, muchos conocimientos y también pues, ciertos estudios aplicados a la cocina, pues técnicas, restaurantes en los que has trabajado, pues recuerdos, familia, abuelas, como por ejemplo es mi caso en la que el árbol genealógico de cocineros efectivamente se remonta hasta muy arriba, con lo cual sí, ese momento creativo existe y es muy bonito cuando se alinean los astros, pero creo que es mucho más que esa magia instantánea, ¿no? Tiene un trabajo atrás importante. Yo os digo, mesa abierta, podéis interrumpiros cuando queráis y sobre todo... Nos habían avisado de que eso podía pasar. No, pero yo quiero puntualizar una primera cosa, porque empezaste diciendo, ¿no? La creatividad que siempre es una parte de la cocina. No, ojo, creo que como soy el más mayor, igual tengo algo más de perspectiva, ¿vale? Realmente hasta que llegó Ferran Adrià, ¿no se me escucha? Pues ya me han boicoteado, porque Eso es porque avisas. Que yo hablo y no callo, ya lo que han hecho es cortarme el micrófono. Gracias por hacerme caso. O sea, quien tiene la potestad de hacerme callar es este señor que está aquí a mi izquierda. El resto, por favor, dejadme hablar. ¿Se escucha? Sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Vale, ¿no? Bueno, pues me callo, no pasa nada. Sí, ya está. Escoítase ben, escoítase ben. Yo te oigo, proyectas muy bien la voz. Sí, sí. ¿Qué? Es muy boa voz. Yo me he dado un motivo igual sobre la creatividad. Pues entonces creo que le voy a comer la palabra. Sí, porque si no se la comeré yo también. Pues durante la prueba se me escuchó. Estas cosas pasan, o sea... Pepe, la prueba de permíteme. sonido funciona perfectamente y luego no abras tanta ganancia que si no acorta. ¿Ahora? Sí, yo creo que sí. Vale. ¿Sí? Dale lumen. Vale. Bueno, pues no, o sea, es que lo que quería eso, pues contar, ojo, hasta que... Claro, igual es que perdemos muy rápido la perspectiva o no conocemos tan atrás, ¿no? O sea, hasta que llegó Ferran Adrià, persona a la que yo siempre ha dado... O sea, eso. Al final... Tú querías un micro y no sabías cómo pedirlo. Sí, exacto. Y entonces pongo al final un pie, me dais una guitarra y acabo con... Bueno, hasta que llegó Ferran, ¿vale? La cocina... El valor de la cocina era repetir sistemáticamente las recetas tradicionales, históricas que había, y sobre todo las de los chefs franceses, y entonces el valor no era la creatividad, ¿eh? O sea, esto que hablamos de creatividad, esto es la época de Ferran para aquí. Ferran, insisto, bueno, iba a comentar antes, persona a la que siempre alabo y que yo creo que ha hecho un cambio en nuestra forma de entender la cocina, ¿vale? O sea, hay una cocina antes de Ferran y otra después de Ferran. Estamos tan cerca de él que todavía no somos conscientes de lo importante que ha sido Ferran para esta disciplina, ¿no? Pero la creatividad llegó con Ferran. Ferran es el primero que dice, en un momento, crear es no copiar y dejar de repetir sistemáticamente. Hasta ahí, en las escuelas, lo que enseñaban, yo no fui a escuela de cocina, pero como si lo hubiese mamado, porque siempre estuve muy, muy cerca de ellos, ¿no? Hasta ahí, el valor de la cocina era repetir sistemáticamente las recetas. Cuando llega Ferran, el valor empieza a ser la creatividad, es decir, tenemos libertad para pensar y hacer cosas. Sí, luego él, o sea, es cierto que hizo, o sea, su obsesión fue siempre crear un proceso creativo, lo cual a mí siempre me pareció muy, muy complejo, ¿no? Pero pongamos un poquito, dónde empieza la creatividad en esta disciplina y a partir de cuándo podemos llamar y hablar de creatividad, ¿no? Ahora todos nos dedicamos a hacer cosillas, intentando no repetir
¿no? O sea, recetas, pero esto es muy, muy relativo, o sea, muy, muy nuevo, perdón, relativamente nuevo, hace muy, muy poquito, ¿vale? Yo solo quería, primero, o sea, poner en dónde empezamos en la historia. Luego, a partir de aquí, Javi, que es muy creativo. ¿Quiere puntualizar? Bueno, yo estoy de acuerdo en parte en que ahí hubo una disrupción y apareció lo que conocemos ahora como cocina tecnoemocional, pero esto creo que no hubiera sucedido si antes no hubiera habido otro paso de esta evolución, que fue la nueva cocina vasca, que rompió con los preceptos de la cocina francesa y la adaptó, en realidad tú hablabas de adaptar como actualización, pero ahí ya hubo una ruptura en bloque. Porque Me gusta. Vamos a empezar a discutir. La cocina vasca lo que hizo fue, sobre todo, cambiar los puntos y los puntos de cocción, más que adaptarla empezar a los productos del terruño, que también es algo que todos reivindicáis ahora. Sí, no era más que una Y me parece muy adaptación. bien. Y realmente, o sea, seguían repitiendo sistemáticamente recetas, ¿no? Lo único que habían cambiado es sobre todo los puntos de cocción y habían cambiado dos o tres ingredientes, o 20, me da igual. Esto para mí no es tanta creatividad. Para mí el cambio es, de pronto, Ferran dice, podemos pensar, tenemos libertad. Y esto es lo que de verdad o sea, para mí da un cambio sustancial. Es cierto que vale, acepto el pequeño cambio, pero yo creo que la inflexión, para mí, o sea, está con la aparición de... Pues yo es que creo que el rollo del Mesías, ¿no? Que viene y te dice como a partir de cuándo esto es pensar, esto es crear, hasta ahora no lo era, que tampoco lo dice él. En realidad este discurso se lo da a otra gente a posteriori. Me parece un poco, primero, ponerle mucha responsabilidad y segundo... No, porque ya lo hizo, ¿no? No hay que, sí, no hay que pero poner responsabilidad. él hizo una cosa, pero la lectura de lo que él hizo es algo que le está dando el resto, en este caso le estás dando tú. Él nunca ha dicho, yo he llegado aquí, soy la rehostia y hasta ahora todos... No, para Por nada, eso te digo que en realidad Ferran. pues es una cosa que tenía que pasar en ese momento fruto de una serie de pasos que hubo antes y los pasos de después, que en parte también ha sido un poco volver a buscar la tierra, volver a buscar cosas que en aquel momento con el rollo de potenciar las nuevas técnicas y tal, bla, 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 igual se quedaron en un segundo plano, también tienen que ver con lo que hubo antes. Quiero decir, la cocina va hacia atrás y va hacia adelante y es transversal y va hacia arriba y va hacia abajo. No creo que tenga solo una línea evolutiva de aquí hacia adelante. ¿Puede ser que haya puesto, Ferran, las líneas en papel? No, Ferran, perdón, e agora me toca, vale? Ferran, eu creo que o que fixo foi aportarnos a liberdade de, sin complexos, pois interpretar a cociña a un nivel moi personal, e iso é máxia. Pero eu iría porque es creatividade ou non es creatividade, isto tan, si vas ao dicionario te explica eso, pero a veces é moi interpretable. Eu creo que creativos somos todos, sí o sí. Todos temos algo, si tú partes de unha idea para levála a cabo con sentidiño, que aporte algo, que xenere algo, xa é algo creativo. A min gustaríame desmitificar esta palabra que a veces algúns, como eu puden ser que académicamente foi un gamberrete e un desastre moitas veces, aprobei o que tiña que aprobar, pero sí que me acomplexou, esta palabra sonábame a xente tocada por las manos, a dioses, a genios. E eu creo que todos, se nos dan as ferramentas, se temos oportunidades, somos capaces de facer algo creativo. Simplemente é potencialo e liberarse. Todo isto vai detrás de que ese gamberro e mal estudiante empeceu a ter coñecemento, empeceu a ter pasión por un oficio, empeceu a ter ferramentas e posibilidades e oportunidades para poder desarrollar o que un leva dentro. E a partir de aí fun liberando complexos e tamén empecín a pensar nós, como culler de pau, que tamén podemos ser creativos, pero non queremos inventar la penicilina. Pero eu penso tamén que deixar todo na mau da creatividade e facerlle un flaco favor a todo o traballo que hai por detrás. Pum, isto é... Esta é outra, e unha das cousas que tamén se fala, parece que a inspiración ven de ti estar pousado e só lle toca aos elexidos, e non é certo. Hai detrás, que isto non se conta nunca, o que hai é traballo, traballo e traballo, e deixar familia, amigos, etcétera, de lado, para cederllo ou regalarllo a algo que se convirte na túa pasión, que eu creo que é o motor motivador de calquer proxecto que arranques. E a partir de aí, para min, xa somos todos creativos. Exacto. En serio, porque a veces é como a palabra emprendedora, eso alónxanos de ter iniciativas e nos alonxa de apousar as cousas con naturalidade, que ao final
emprender ou ser creativo depende dun mesmo e depende de que che den eso, porque a veces este jamberro que eu tuve a miña culpa tamén na época que non iba a clases e todas estas cousas, tamén vin que había un sistema educativo que era un corsé. A veces tamén é necesario non regirse solo por el temario para que valgas ou non valgas, ou para que te leven ao final da clase. E iso te leva a certos complexos que non te permiten, a veces, ter certa autoestima e que te permiten desarrollar o que un leva dentro. Así que o importante, se hai unha idea, levala a cabo, con sentidiño, pero vamos a por ela, e sin esperar nada de nadie, sino que con esforzo e con sacrificio, por suposto, e van salindo cousas, e ao final... E sobre todo divirtiéndote tamén, a la vez, porque si non, non las cagado. E pensar que non é algo tan complexo como... como que facer o teu día a día, non? E con ilusión. Pues yo pensaba en esto que decía él, de que la nueva cocina vasca solo cambió los puntos de cocción, cambió los puntos de cocción y algunos ingredientes, pero pienso que igual en realidad se puede, no, sin el solo, porque no creo que sea solo, es exactamente lo mismo, pero que con nuevos ingredientes como ovulatos, alginatos, propanacotas, xantanas y cosas que antes no existían, es un poco el mismo proceso, aunque a diferente nivel, porque los ingredientes nuevos que aparecen permiten crear nuevas texturas, jugar de una manera mucho más loca que antes no se podía. Es lo mismo que le pasó a Ferran, que Ferran es Madonna o Michael Jackson, pero antes y después ha habido pop igual, ¿me entiendes? O sea, y no hubiera habido Michael Jackson si no hubiera habido la Motown antes. Quiero decir que todo lo que existe pasa dentro de un proceso creativo y sin el antes no habría esto y sin el esto no habría un después y todo eso, o sea, es que es la rueda. Que gira. Sí, bueno, yo solo quería marcar que para mí fue el que significó realmente el punto inflexión. O sea, quiero decir, vale que entiendo que antes hubiese habido ya como unos precedentes, pero realmente es el que establece una libertad y todos la tomamos como tal. Luego, lo que sí me gustaría matizar son dos cosas. Una cosa es creatividad y otra es genialidad. O sea, porque es que creo que ahora estamos confundiendo, ¿no? La creatividad y tal, y esto no quiere decir que el resultado sea bueno. O sea, un creativo es algo que de pronto hace algo, proceso, y crea un proceso. Ahí entra lo de la experiencia que decía él antes. O sea, creatividad más experiencia es una probabilidad de éxito mucho más evidente que crear que a veces parece que vemos esto ya como la creatividad, como la genialidad y como un éxito garantizado. No, o sea, hay muchas veces que, hostia, la podíamos meter en un cierto sitio, la creatividad, porque no, o sea, no es cierto, ¿no? Porque las conclusiones son peores de lo que ya teníamos antes, y cuando la creatividad te lleva a conclusiones peores que lo que ya teníamos, mejor no seas creativo, ¿no? O sea, las cosas como son. O sea, tenemos que empezar a separar. Y luego creo que se ha magnificado la creatividad dentro de nuestro oficio y dentro de nuestras personas. Que esto también hay que empezar a relativizarlo y a ponerlo en su sitio. O sea, hay que decir, el proceso creativo no es más que un proceso de crear algo. No es ni una garantía de éxito, ni una garantía de que el resultado sea bueno, bueno, normalmente la parte que nos llega a nosotros los humanos mortales solo es la parte exitosa, porque todas las cagadas del proceso creativo de la cocina que nos llegan, no nos enteramos. Los miles de platos que se tienen, las miles de veces que alguien prueba algo y dice, hostia, qué puto asco. La palabra fracaso... Cogió un huevo, ¿no? Hay niños. Y lo separó de la yema. Y yo fui a una charla donde Pepe, la que hicimos en Madrid, y cómo con un huevo puede ser tan creativo. Es decir, el que se le ocurrió decir, este huevo lo voy a comer entero, lo voy a separar, la yema por un lado y la clara por otro. Eso es ser creativo. Y el que la montó, o sea... Y el que la montó y el que comió una seta y se murió, pero es que... Era creativo. Y el que decidió que se comían los percebes, que hambre debía tener ese tenía fame, claro. Eu creo que isto o falábamos no coche, cando viñamos no coche, de que ser creativo a veces, si a nosos restaurantes modernos que parece que tes que cambiar cada semana de menú e de carta e tranquilos, hai que facelo ben. Esa é a actitude, que no fondo a creatividade é unha actitude personal de búsqueda, de buscar e de non sentirte cómodo co teu despertarte cada día con ter a ilusión de facer algo e de buscar algo novo, non? E falábamos quizás no coche un pouquiño de...
que se me foi ahora mismo. La verdad, espera, hablamos de un montón de cosas. Si quieres saco otro de los temas con los que veníamos hablando. Por si se te fue este, tiramos de otro. Que tenemos recursos. Somos creativos y tenemos recursos para coger y hablar de otra cosa en cualquier momento. De la zona de confort, pues igual es eso, ¿no? Jugar, salir de esto, que no haya una zona de confort, que todo sea, bueno, jugar con sentido común. Bueno, en realidad veníamos no discutiendo, pero teníamos dos puntos de vista distintos sobre la creatividad. ¿No? Eso es, ya está. Acabo de toparlo. Claro, sempre está un amigo... Ya desperté su creatividad. No, falar de que creativo, no, hai que controlar certos impulsos, de o meu oficio levoume a facer o que fago agora, e non quero xogar a ser moderno e tratar de inventarlo non sei que, si o que sei facer son ben as empanadas e con eso triunfo, está rico, o cliente sale feliz e non podo dar un paso a maiores porque non me salen tan ben como as empanadas, calma, sigue facendo empanadas e a actitude ten que ser, trata de facelas cada día mellor e busca cada día mellor, a mellor fariña, o mellor produto para meterlle no medio e con esa actitud morres feliz buscando a mellor empanada que ti poidas facer e iso é ser creativo tamén. Eu creo que o documental Giro do xaponés que leva facendo 50 e pico anos sushi, sempre con esa búsqueda, a mí fíxome pensar en este sentido, decir, claro. La excelencia, ¿no? Creatividad o excelencia. La excelencia es creatividad también. Vamos a introducir este nuevo concepto. O sea, buscar mejorar, claro. mejorar. Es creatividad, para mí sí. Para mí también. Buscas, es la búsqueda tiendes hacia la excelencia. Y lo que encuentras ya no depende de... Eficacia y eficiencia. Al final estamos hablando, ¿no? Está dentro de lo que es la creatividad. Y yo creo que la cocina japonesa es un claro ejemplo de la creatividad por sustracción casi, porque bueno, pues hablando eso con sushimans, con gente que vive, ya vamos a hablar casi de filosofía más que de gastronomía en el aspecto de la cocina japonesa. Un tío que se pasa, pues como el caso del documental, no sé si lo habéis visto, es completísimamente recomendable para pasar la vida intentando buscar el mejor arroz con el mejor punto, con el mejor vinagre, y eso es una locura y es no salir de ahí, elegir el mejor pescado, tratarlo de la mejor manera. El corte, y que a ti como profano, o sea, tú cuando lo ves piensas, ¿cómo puede ser que este hombre, pero piensa que tú eres la persona que va allí y se mete ese trozo de pescado perfectamente cortado en la boca? O sea, mira la cara de los que, ¿sabes? Claro. Tienes que hacer un ejercicio de abstracción. Correcto. ¿Cómo se llama el documental? Que está la gente aquí... Giro, Giro, sí, está en YouTube. Giro, Dreams of Sushi, creo sí, que... E despois outra da creatividade, a min toca a cociña e buscar, a veces un pensa que a creatividade solo o podes desenrolar facendo pratos e el plato máis estéticamente máis bonito, máis rico, a creatividade é buscar tamén solucións para os problemas. E os problemas que pasan nunha cociña e os problemas que pasan tamén na sociedade. Eu creo que a creatividade é fundamental para que se cambien, para que se muden cousas e para que todo isto mellore e nos permita a todos compartir de outra maneira este mundo maravilloso no que vivimos, que cada vez se nos va escapando creo que o gran valor que é a humanidade. E para iso tamén fai falta creatividade. E a creatividade, cando nós a veces nos encerramos a pensar que, a ver que combinación, que plato, que produto, que a creatividade está en como ordenar esa cociña, en como entrenar esa creatividade non con el que se crea Dios, que eu pensín que era o creativo del restaurante, no Dios, pero empezamos a sentarnos nunha mesa a intentar falar e a intentar entrenar que nunca hai unha idea estúpida, nunca hai unha pregunta estúpida, volvo á miña herencia de mal estudante, eu comíme tantas preguntas por decir, isto non lo pregunto porque non é interesante. Javi, ¿qué se necesita entonces para crear? Espera, que ahora iba enfilado. Please. ¿Y qué esa me perdí? ¿Qué se necesita para crear? Boicot. Claro, no. Espera. Yo no, o que vou isto, o que vou é que... Non é o que hablaba. Eu pensín que era o creativo e que pensín que os platos salían de mí. Dime conta, a través de entrenar e de empezar a ordenar isto da creatividade, cando empezamos a sentirnos seguros e liberados de complexos, e nos demos conta que, primeiro, a xente nova ten moitísimo que aportar, con ideas frescas, e nos sentamos nunha mesa para que nadie teña
nadie esté por encima de nadie. A veces, ao principio é difícil, pero ao principio é difícil porque... Tranquilo, voy a reforzar. Está agarrotado, espera. Ao principio a xente está agarrotada e claro, costa de expresar con naturalidade normal, porque hai como unha certa rigidez. A medida que fomos entrenando todo isto, nos demos conta de que a xente nova e isto, os chicos de prácticas, que ahora tamén está aí como moi presente, apórtanos moitísimo e nos aportan cando un cree que esta idea non é buena, empeza a darlle dobleces a idea. A xente nova vai limpa e por impulso e por naturalidade, o que se pon en riba da mesa suelen ser ideas moi puras e moi limpas e sin esas dobleces e sin creernos que nosotros tenemos que rebuscar la mejor idea. E tamén nos demos conta desto, de que é fundamental entrenala e que a xente voz enriba da mesa con libertad. Y hablábamos antes de que no solo es la gente nueva de la profesión, sino también gente tangencial, ¿no? Por ejemplo, tus proveedores de carne o de pescado. Por ejemplo, como a nivel usuario, porque yo estoy en otra liga, para mí la creatividad es algo que tengo que hacer en casa para después comunicarle a la gente y que la gente tenga ganas de hacer en su casa. Pero, por ejemplo, si vais al mercado y compráis algo, preguntad. O sea, preguntadle al pescadero, ¿con esto qué hago? ¿Tú cómo preparas esto? ¿Tú cómo lo harías? Pues lo mismo que vosotros con los proveedores o la relación con la gente que te vende el menaje o que te lo hace, que te hace un plato en concreto para servir, ¿sabes? Un diseñador industrial a lo mejor tiene algo que aportar seguramente tiene algo que aportar porque tiene una visión que tú no tienes. Entonces también no, evidentemente no todo, pero es difícil que haya cosas que no sumen. Solo hay que encontrar un diálogo y generarlo, facilitarlo y saldrá. Sí, yo quería reforzar un poco la idea que está avanzando Javi, es cierto. O sea, la creatividad está en la juventud. O sea, a medida que nos vamos haciendo mayores, somos menos osados y por lo tanto somos menos capaces de tener creatividad y vamos cambiando hacia otras cosas. O sea, nuestra escala de valores cambia hacia otras cosas. Nosotros aportamos, y yo como ya tengo más años, ¿vale? A mí me toca la otra. O sea, aporto más experiencia, más templanza y más, a lo mejor logras matizar y redondearlo más. Pero si no tengo gente joven en mi equipo, quitándome a mí, es muy joven, o sea, está casi prácticamente todo el personal de cocina, las 18 personas están debajo de 30 años. Creo que solo hay uno que hoy día supera los 30 años. El resto de mi equipo... Y lo van a jubilar. No, el resto de mi equipo tiene menos de 30 años, lo cual es súper bueno para mí. Porque es cierto que la creatividad está en la gente joven por esa osadía, por esa frescura, que no tiene miedo. Y luego nosotros, nos entran los miedos, ¿no? y las responsabilidades y nos pesan tanto que perdemos creatividad, ganamos otros valores. Claro. Entonces, yo creo que yo aporto ahora mismo pues en el restaurante pues otras partes y soy el que al final templo, ¿vale? Y yo creo que los platos son cada vez mejores porque tienen mucha dosis de juventud, de ideas, de tal y también, o sea, yo llevo un bagaje que boom, de pronto los pongo al suelo. Pero es cierto que yo creo que estoy de acuerdo contigo que la creatividad está en la gente joven. También tengo que decir una cosa, que respecto a lo que decías antes, quiero decir, perfeccionar un proceso para mí ya no es creatividad. La creatividad está cuando yo lanzo el proceso y llego a ese proceso. A partir de ahí, el perfeccionamiento diario, buscando siempre la excelencia, para mí eso ya no es creatividad. Para ahí ya es o proceso nunha porque factoría es que si no non é la creatividad creativo. es todo y no me vale. O sea, no todo es creatividad. O proceso nunha factoría non é creativo, entendo, unha máquina que estandariza e perfecciona, Por supuesto que luego llega un punto que hay que ser sistemático. Un traballo como o sea, noso, que é tan vivo, que todo cambia, que todo tal, que estás en diálogo con tanta xente, con pequenos productores, con el producto, que le hablas, que todo cambia, al final, inda que tú esa mesma técnica, estás sendo creativo, para mí, ¿vale? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí y luego ya fuera si es para mí, lo dejamos ahí. Zanjamos esta discusión. ¿Cuál es la y luego nos vemos ¿Cuál es fuera. la siguiente pregunta, por favor? Aquí va, esta pregunta va a ti y luego si queréis también. A ver, estábamos hablando en tu local antes, estábamos tomando un café y estábamos hablando que lo que es la historia del plato es muy importante. Pues de algo de lo que hemos estado hablando antes, que estáis también diciendo ahora, desde ir al mercado y preguntar al productor, lo que comentabais de los miércoles, que para que ser más creativos en tu restaurante, Culler, lo que hay que hacer es pues, darle una pequeña formación a la gente que empieza y de que sepa de qué va la huerta y de dónde viene un tomate, aunque luego esté pelando tomates durante 2 horas, pero que sepa de dónde viene. La historia en el plato es muy importante, yo creo, que para ser creativo. ¿Cómo elaboráis esa historia y cómo lo presentáis luego al cliente o al lector que está leyendo un artículo, un post,
en Internet? Pues bueno, en nuestro caso hay quizás dos líneas, ¿no? Es cierto que nosotros, pues por ser un equipo joven y un equipo pequeño, que cada vez lo va siendo un poquito menos, porque es cierto que pasamos de 4 personas que abrimos el restaurante a 10 que estamos trabajando ahora, con lo cual empezamos a ser pequeño-mediano, pero nosotros hemos tenido el bendito problema de estar muy ocupados desde el principio. Entonces, un poco es lo que hablabais antes, de verlo un poco desde la barrera, de verlo de una manera más global. Nosotros, en la mayoría de los casos, no hemos tenido la posibilidad. Un poco te pones esa visión de túnel y es trabajo, 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 y es muy complicado sacarte de ahí, con lo cual es muy complicado sacar tiempo para este tipo de procesos. Entonces, tenemos quizás dos líneas. Una que es la de las raíces, que viene casi en el sobrenombre del restaurante. En el menú que está... Efectivamente, y un poco es eso, pues nuestras dos abuelas maternas, aunque esté muy manido el rollo de la cocina de la abuela y todo este tema, en nuestro caso, as dúas eran cociñeiras, co cal, pois eso mámalo, o sea, nosotros crecimos entre fogones y cacerolas y 3 de 4 primos hemos salido cocineros, entonces, pues eso al final te marca, ¿no? Entonces, una es desde esa tradición, desde esos recuerdos de la infancia, desde del plato que más te puede evocar de tu infancia, a las natillas a las que tu abuela le daba la menor importancia en una esquina de la cocina de leña, casi sin darle 3 vueltas en la mañana y jamás se le pegaban, y tú tienes aquel recuerdo metido en la cabeza. Y otra, pues el ensayo-error. El ensayo-error lleva muchas veces al error, hasta que esa vez 23, pues cambiando este chícharo por este tirabeque, unha mañá que tes un pouquiño máis inspirada, ou que ti dis un fenómeno externo que introduce de repente unha variable e pum, e aparece el plato. E nós non lle deixamos tempo a consolidarse, porque, bueno, estoy gallego, castellano, pim pam, porque que me posa a cabeza tola. Como se nos ponga a hablar en catalán... Lo mejor es que lo entiendo todo perfectamente. Perdona. Pregunté y entendía. No, lo entiendo todo perfectamente. El tema es ese, nosotros tampoco dejamos demasiado tiempo a consolidarse a los platos en el restaurante, porque al no tener carta, al ser menú, al estar vivo, el proveedor marca mucho la tendencia del restaurante. Muchas veces nosotros nos acercamos a la mesa a llevar esos bocaditos dulces del final y intercambiamos 4 palabras con el cliente y nos habla de un plato que probó hace 6 meses, que lo tiene aparte en Instagram y lo recuerda y con todos los ingredientes, y tú dices... Yo no me acuerdo de lo que... Pues bueno, habrá que recuperarlo. La labor de documentación no es, hay que ser militar con esto. Pum, 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 yo pensando que se te enfría, que se te enfría. A la foto, rápido. Pero claro, decías antes, como é o proceso e todo isto. Claro que é todo como vais sentindo, identificándote e conocéndote en este proceso vital de conocerse a un mesmo, que é das cousas máis complicadas, porque nos poñemos moitas barreiras. Eu creo que, ao final, hai un primer paso que corta e pega. Eu todo un libro de Arzac lo cortei, lo peguei encima del plato, comendo toda a miña familia nas Navidades, que era a oportunidade que tiña de facer algo novo. Despois faz unha especie de Frankenstein, que vas con retales e colles a un dun lado, de outro, e tal, da casa deste señor no que estuven, de tal. E despois vas dando outro paso, pero todo ten que ser dunha forma natural. O día que o forces xa non estás sendo creativo. Entonces, porque xa estás forzando algo que non... E, bueno, estamos falando de ser creativos. Son cociñeiro, como decimos no Grove. Despois hai ese componente creativo que hai, pero por eso nos sale moito como somos creativos, somos cociñeiros, pero... Yo ni eso, soy periodista gastronómico. Tu periodista gastronómico. Tamén soy cocinero. O que vou é que é un proceso natural e normal de evolución e que vai detrás de eso, do coñecemento, do traballo, do sacrificio e de ir reconocéndose con certa identidade e para poder transmitir algo. E despois xa hai un proceso, eu nunca pensei que iba a sacar un plato, que iba a surdir da miña cabeza isto con isto e que salira ben. Nunca pensei, hasta que te vas dando conta e sobre todo esa autoestima, ¿no? E esa carácter, esa personalidade que te permite creer no que faz, non? E leva a cabo a fondo. E despois hai un momento onde tú empezas a ver que te salen platos detrás de todo eso, pero o primer paso es la copia de corta y pega, sí o sí, es un clásico, y dentro de un proceso creativo. Luego hay otra cosa que es lo de tus propias habilidades naturales, ¿no? Que hay que saber potenciarlas. Por ejemplo, o sea, yo pruebo un plato y sé lo que lleva y bueno, no 100%, pero... Y entonces esto la primera vez que me pasó y se lo dije a alguien porque conocía los ingredientes, esa persona flipó, pero claro, yo a partir de ahí me esforcé en conocer más ingredientes, conocer más técnicas, no sé qué, y entonces llega un momento ahora en el que pruebas algo y dices...
tal, y esto creo que como cocinero es básico. Bueno, no sé, yo... Paladar, básico. Paladar ¿Sí? y Como de conocimiento de periodista técnica. Sí, claro, bueno, pues estás un poco en los dos lados y además para disfrutarlo. Yo me lo paso teta probando algo diciendo, esto es leche, esta bechamel es de leche de oveja, tiene un toque de cardamomo, no sé qué. Que nos Cuando encontramos empiezas ya a con- conocer hasta los productos Claro. de Sosa, ya te lo Nos pasas encontramos teta. con muchos críticos gastronómicos, y lo sabéis, que van a vuestros restaurantes, que no saben cómo se cocina el plato. Yo creo que es un punto a favor, no voy a decir nombres, pero cómo se hace una natilla, cómo se hace un flan. La base es también muy importante para luego saber apreciar el plato que tienes delante, ¿no? Bueno, voy a ser... Es un punto, no digo que es lo Sí, más vale, esencial. yo te digo sí y no. Claro, Yo te digo lo sí y como no, un sí y punto, no. O sí. sea, las cosas hay que... O sea, primero, o sea, yo soy un desastre. Hace 8 días fui a grabar un programa de televisión y una de las pruebas era un late night show de esto que ahora va a ver en la TVG, y una de las pruebas era ¿cuál es el segundo ingrediente de 3 cosas que nos dieron a probar? Y no acerté ni uno, tío. Qué desastre. No, claro, es que cada uno somos un caso. Yo digo que esto es lo que me ha funcionado, lo que me ha Bueno, el funcionado. presentador a mí. tampoco, o sea, era un rollo competición, a ver quién ganaba, ninguno de los dos, ¿vale? Esto primero. Luego, y sin ningún complejo digo esto. Luego, ¿es bueno o no? Sí, o sea, está muy bien saber el proceso, pero no es imprescindible. O sea, yo, Un punto más. yo pues puedo disfrutar el vino y a lo mejor no tengo ni puta idea de cómo se hace el vino y no pasa nada, puedo llegar a disfrutarlo y la cocina también. No hay que obsesionarse tampoco demasiado en, tengo que saber cocinar para disfrutar la cocina. No, pero no habla se de puede llegar a disfrutar, habla de disfrutar, comunicarla, valorarla, que no es lo mismo. valorarla. Luego la capacidad de comunicación es la capacidad que tengas de contar las cosas, que a lo mejor no tengas, o sea, vale, entonces valorar esto otro. Y luego, volviendo a mí, o sea, al tema que era, es genial y es muy bueno y es mucho más fácil ser creativo en nuestro oficio que en muchos otros oficios. Porque la cocina tiene algo que es genial y es que yo hago un plato, lo pruebo y a los 2 minutos lo estoy corrigiendo. No hay muchas actividades, bueno, y sin que implique a nada. O sea, un médico cuando sea creativo te la puede, hostia, te puede dar miedo, ¿no? porque igual corrige el fallo con el siguiente, contigo ya no. ¿Sabes? Entonces, o sea, esto es la hostia, ¿no? Esto es mucho más complicado y en muchas disciplinas es muy complicado. Ahora que tocamos el mundo del vino, de pronto, si yo soy creativo haciendo la poda, ¿sabes? Es que el proceso de lo que hice lo voy a ver 3 o 4 años después, o sea, es muy lento. Y en cocina la gran ventaja que tenemos es la creatividad, o sea, podemos aprender en un mes lo que muchos oficios tardan 40 años. Si eres un tío listo, si quieres aprender, porque también, o sea, aprende el que es capaz de ver y analizar las cosas, ¿sabes? O sea, no, o sea... Eso es aprender empíricamente. Sí, el porque rollo puedes este de, aprender no, de otras los maneras. errores aprendes, no. Aprendes de analizar los errores, porque los errores los cometes, o lo único que haces es cometer errores. Pero en cocina tenemos la gran ventaja de que la creatividad es los mejores sitios, porque hago el plato, pum, lo pruebo, y a los 2 minutos puedo estar corrigiendo errores o percepciones que yo tengo. Y esto, o sea, te puede dar un bagaje increíble y muy, muy rápido. O sea, podemos aprender muy rápido, ¿no? Sí. Tengo una pregunta. Hablas y luego me dejáis Vale, preguntar, sí, por favor. solo una cosilla. No, dile que no, que porque vamos a ser... Para Ahora ¿quién ponemos es- cortes y quién es vamos este bien. Yo os paro, es que... Sí, falabas antes... Os digo un secreto. Tenía aquí como 10 preguntas, me la han fusilado en menos de 20 minutos, las han dicho todas. Por eso, que no nos cortes, déjanos que vamos bien, Para joder. una buena que tengo antes de que la salga, porque yo os digo que la he dicho yo, ¿no? Falabas antes das historias que hai detrás de cada Sí, dun cociña plato. que lle dan do plato. A veces é casualidad e aparece a combinación en riba da mesa, sola, e xuntar un fideo de choco con un fideo de touciño, porque isto nos pasou a nós, foi porque estaba o choco aquí cortado en fideos e o touciño aquí ao lado no mesado. Dixemos a ver Mari como Montaña. funcionan xuntas e de repente conseguimos un plato que para nós é máxico, que é a mesma textura con 2 produtos diferentes. E outro, das historias, na xente coa que traballamos, que se nos vai tamén, nos pequenos produtores, os nosos platos moitas veces empezan Adelina é unha señora que traballa con nós na horta e que é como un duendecillo maravilloso, que nos aporta moitísimo coñecemento e que moitas veces, e paciencia, sobre todo, moitas veces os nosos platos empezan na súa horta, dando un paseo por aquí e me diela, e lo esto non yo podrías poñer este micro rabanito en un plato con un marisco? E digo, sí. Digo, e ese rabanito vai para un plato de marisco, non porque eu tuve unha idea iluminada de facelo así, sino porque Adelina, paseando pola horta, nos dou... E despois, Adelina, e como Adelina, a natureza tamén. Se tú sales a natureza, nós temos unha hortiña propia, vivimos un contexto de natureza tamén maravilloso, e
nos aporta ideas, cada día baixamos a horta, e a horta é como un libro de consulta, nos aporta como van desarrollando os diferentes cultivos e como yo pode sacar o potencial a unha fresa verde como a unha fresa madura, e de repente ao lado do bancales das fresas están 3 tipos de mentas, pois temos un postre que é de frutos rojos con 3 tipos de menta. É dicir, todo isto ven de pensar durante 22 horas en cociña. E a cociña como a vida, non creer que soy un friki na cocina. Bueno, soy un pouco, pero... pero o que vou que temos a gran sorte de dedicarnos a un oficio que te permite, para min, estar en contacto con lo esencial de la vida, joder, que son as persoas e que é a natureza. E a partir de aí empezan a salir cousas. Eso es lo más importante de cocinar, ¿no? No es tanto sacar el mejor plato, sino hacer feliz a la gente que se lo come. Y eso aplica en casa, en Caras felices, es lo más bonito eso del es, sí. restaurante. Más que críticos y estrellas y hostias, no sé. Yo, cuando... Pero eres feliz en lo que haces, eso es muy importante. También, pero ¿qué te hace más feliz que hacer feliz? Bueno, no sé, eso está sonando un poco hippie, pero obviamente... No, pero y aparte es así, es que en nuestro negocio es muy instantáneo. ¿Sabes? Prácticamente tú te vas para tu casa con esas 12 o 14 en el pecho, pero quizás eso, pues 25 o 30 personas que han comido ese día en tu casa, has tenido un minutito para hablar con cada una y has visto en su rostro, algunos lo dirán de una manera y otros de otra, pero al final... Pues eso, si los ojos son el espejo del alma, se ve claramente al que le has hecho pasar un buen rato y es bien Son momentos bonito. de felicidad que al final es lo que nos llevamos. En mi caso, como... La experiencia, bueno, y algo de Cartos también. Yo hablo de... En mi caso, como persona periodista, persona que hace recetas intentando que los demás cocinen en su casa, lo que me pone muchísimo es hacer una receta y que, por ejemplo, ponerla en Instagram o subirla al comidista y que alguien enseguida te diga, esto me encanta, pero por ejemplo soy alérgica al huevo y no puedo. Pues en lugar de huevo, ¿por qué no pruebas a ponerle tal? Y esa misma noche te dice, hostia, lo he hecho, he puesto esto en lugar de huevo, estaba buenísimo y ha pasado directo a mi recetario. Se convierte como ya receta, yo receta ya es para como... toda la semana y todo como receta. Ver disfrutar a la gente. Y viene parte de la siguiente pregunta, que es, hemos estado hablando de la cocina vasca, el pastel de cabracho de Arzac, ahora parece que son piruletas, ¿Vas a sacar que es de toda la uno? vida, pero el tío se lo inventó y es creatividad. Hemos hablado de Fran Adrià, ahora todo el mundo hace certificaciones, hace la Runner, que ahí empezasteis en el OVA poco a poco. Todo ese tipo de cosas que parecen tan comunes han sido esfuerzos de creatividad conjunta de muchas personas. ¿Hay un código abierto en la cocina? ¿Se protege la creatividad? ¿Hay buen rollo entre los cocineros? ¿Se copia entre ellos? ¿Habrá que protegerlo o no protegerlo? ¿La cocina gallega se comparte con uno de Murcia o con Dani García? Has hecho muchas preguntas. Ya, pues os dejo ahí. ¿Qué os parece? Centra, por favor, Código que si no, abierto. ya sabes que luego nos vamos. Código abierto y si hay que compartir todo o hay que dejarse... Sentido común es una... No hay copyright en cocina y no se puede hacer. Hace unos cuantos años había un restaurante en Madrid, se llamaba La Gastroteca, de Estefan y Arturo Pardo, ¿vale? Y quisieron patentar un helado de aceituna negra. O sea, hablo de que a lo mejor hace 24, 25 años y no fue posible. Intentaron hacer una patente, pero no hay patentes en cocina, pero es que además yo creo que hoy día que ni lo intentamos. Y es que no solo eso, sino es que es todo lo contrario. O sea, cuando de pronto... Por eso he puesto el ejemplo del pastel de cabracho, sí. He puesto el... Sí, decir, pero esto para el mundo. Pero esto cambió y me vais a reñir otra vez. Porque un señor en Calamonjoy. Exacto, o sea, porque de pronto el que nos enseñó a compartir las cosas fue Ferran Adrià, que se pasaban 6 meses investigando en su cocina, invertía muchísimo dinero, por eso el Bulli nunca fue rentable, y cuando terminaba la temporada se iba por todos los congresos y nos contaba todo lo nuevo que había hecho. Hasta entonces había secretismo en la cocina, ¿vale? ¿Y todos los libros de cocina que han publicado todos los grandes cocineros antes? Trampa. O sea, Escoffier
No, Escoffier. Escoffier seguro que se agachaba. El de Pepe Solla que está afuera es todo verdad. Seguro, seguro, estou convencido. Eu creo que é un dos cambios de Ferran. Exacto, son fillo de cociñeiro. Mira que pensar no más que digo, Escoffier. no digo que haya sido la única persona que haya digo que sea contado las Dios, cosas, pero- no digo que haya sido la única persona que haya contado las cosas, pero que fue de verdad el que supuso una inflexión absoluta, sí. Que O sea, yo no tengo nada en contra, que ahora va a parecer que... Pero, yo como estoy- veis tampoco, ¿no? Pero vamos, entonces es cierto. Y esto nos lo ha enseñado él y hoy día es que no, o sea, no solo no hay copyright, sino que no pretendemos, sino que es todo lo contrario. Todo De lo pronto, contrario. cuando yo, tengo algo muy bueno, lo primero que hago es, ostras, prueba esto, tío, que es la bomba. ¿No? O sea, Es y cuestión de- compartirlo con el que está al lado, que yo siempre digo, es que es muy fácil compartir esto con Ángel León, ¿sabes? Está a 1000 y pico kilómetros. O al revés, porque No es Ángel muy- León no tiene la misma materia prima que tú tienes. No, aquí, bueno, con lo no, cual- te digo, o sea, es fácil porque no estoy competencia Por ejemplo, directa. el plato- Lo complicado de el plato todo sí esto que es está compartirlo. registrado, ¿El plato? El plato está registrado. O plancton. Plancton. Pero el plancton El no- plancton, es un pero- ingrediente, ¿no? es un También está ingrediente, correcto. registrada la xantana o Claro, el es un obulato. ingrediente, sí. Sí, Pero bueno, hay código un abierto. plato, Entonces, quiero decir, sí, un plato y no os puede podéis registrarse. apoyar no solo dentro del Grupo Nobel, sino viene alguien y... No, por supuesto. Sí, Compartimos. Yo estoy a favor del sentido común. O sea, código abierto sí, citar fuentes si las has tenido también, Claro. aplicar sentido común a si has jugado con algo de algo. O sea, lo que no puedes hacer es atribuirte el trabajo de otro. Eso está Claro. feo, Y- pero en y- cocina las y abuelas en peluquería, nos vamos. traerían aquí copyright. Claro, No, yo, no, yo, ya estamos jodidos. yo creo que ha habido también, pues ha venido también con un cambio generacional. Yo cierto es que soy, pues eso, un poquillo más joven y quizás esos jefes de cocina que se escondían para hacer el café París ahí en una esquina de la cocina, pues lo viví muy al principio de mi carrera, pero yo ahí soy. Le digo a mi padre, papá, dame a receta do adobo dos chourizos. Bueno, millor fago cheu. Sí, ese é un ¿Sabes? clásico. Ese rollo. En su lecho de muerte me la escribirá el tío, pero hasta ese momento no la suelta. Sí, Quiero decir, señor. al final, nesa xeración sigue quedando aí ese rollo. Sin duda. Sí, por qué? Porque é a do súa nai, porque é un rollo, sabes? O galeguiño sigue tendo ese de... "Ñe". Hay algo que es muy importante, que es todas las herramientas que tenemos ahora en San Google, por ejemplo, que alguien que quiera hacer un plato, hombre, nunca lo puedes hacer igual que vosotros, pero se puede acercar, porque yo para eso me voy a vuestros restaurantes a probarlo in situ, que es lo que hay que hacer, pero puedes acercarte, porque ahí está YouTube, todo está ahí, lo único que hay que hacer es mover el culo y pues intentarlo. Claro. La técnica va Y llegando la al mundo técnica, doméstico. pues decir, Pero bueno, pregúntalle mellor a túa aboa que sabrá mellor Mi que avoa non- tú. E tamén non falo da túa aboa, falo das aboas, do valor do coñecemento, da tradición e de preguntarlle ás persoas maiores o que che poden aportar e descubres un mundo novo máis que San Google. Menos en hervir verduras, en todo lo demás las abuelas No, nos tortas. Ahora, las judías verdes, no. Alguien que quiere con un código abierto, es decir, antes, pois, se queréis facer unhas filloas, pois iba xunto a miña avoa e di, bueno, ponlle un poquinho de fariña e 2 huevos, logo... Pero Una cuántos gramos? pizquita de esto, ¿Cuántos un poco gramos? Te miraba con cara de loco. ¿Pero qué me dis? Claro, a lo mejor no consigues el adobo de chorizo de tu padre, pero hay alguno que está ahí muy bien y está en internet, que también lo puedes utilizar. Esto Yo lo pongo en el Corcafé. de Mi abuela sí que copiar- me dio la receta y está ahí. Y a lo mejor la han visto cerca de 400.000 personas. Solo con que la hayan hecho un 10%, ya a mi abuela le crece Bueno, si viene, se levanta la tumba y me dice, oye, Royalties. royalties estamos arruinados. Háblale del código abierto. Isto de copiar ou non copiar e ao final tamén o decía Ferran. Que hai unha Venga, liña- Ferran, sal ya, hombre. Hai unha liña moi finiña e moi delgadiña entre a copia e a creatividade e algo... Y el tal. homenaje E también, é ¿no? normal. Copia, E eu creo que creatividad, todos aprendemos. Eu estuve na casa deste señor e fai anos e podo decirche todos os platos que él nos acorda, sei, non sei. Todos que, e moitos, certas técnicas que aprendí na súa casa se utilizan na miña cociña. Non hai que ter complexos. Despois, dentro do discurso, dentro do plato, que non é un corta e pega, e eso se nota, hai o que cada un ten os seus propios filtros, nadie nace sin puntos de partida, nadie nace con la inspiración divina de que va a crear sin conocimiento, sin saber de uns ou de outros. Despois cada un ten os seus propios filtros e despois está a honestidade de cada un tamén de que si lo sacas de aquí tamén o podes contar. E creo que cada un ten os seus propios filtros para levar ao seu terreno o que aprendes de outros, que no fondo é aprender. O que falabas de copiar, meu pai é cociñeiro, e que, por certo, estou feliz de estar aquí porque é de Ourense, e de Toén, aí dun concello, dunha aldea de Puga, de Leirón. Hola de miña nai. De Alongos. Tú tienes a alguien aquí de Y yo Orense, porque teño- al final somos todos orensanos. No, pero os quiero a todos.
teño Luego un os hago un especial ceviche, cariño. si Nosotros a ti tamén, aunque non seas de vez. E era cociñeiro, bueno, é cociñeiro e é da época dos cociñeiros de antes, de Suiza, estuvo en Suiza moito tempo e tal, e ao mesmo me pasa, hai unha receta que é o café de París que me di fajo cha eu e faina así, botando cousas en riba é curioso. E non daban a receta, nos compartímolo todo. Claro que Escoffier seguro que compartió mucho ese conocimiento, pero eu creo que cada cociñeiro, cada movimento que fixo un cambio influeu en certas cousas, ¿no? E Ferran, creo que destacar, sobre todo, o de compartir a súa xenerosidade, porque viñamos de outra época donde non te contaban e non te atreveras a contar o que ti vías en certas cociñas. Correcto. E eso decía el chef, e con cara mala. E despois se Efectivamente. falaba en 3 Esto aquí. meses. Esto aquí. E eu creo unha cousa, que é na alma, na identidade que ten cada un e está comprobado, mesma receta, feita por dúas persoas diferentes, mismos gramos, todo tal, sale radicalmente diferente. Así que a partir de aí hai que compartir porque nos axuda a todos a crecer. También el secretismo nos da un poco de ganas así solo por dar por culo de saber qué lleva. O sea, en Barcelona hay una panadería cuyo nombre empieza por trite y acaba por Q, que no da las fórmulas a sus panaderos, se las imprime, panaderos pasteleros, se las imprime cada mañana en un PDF, se las da y las destruye al final de la jornada. Pues digamos que se mueven esos, pero claro, es que y conozco muchos otros panaderos que tienen las fórmulas escritas en la pared, que tú entras al obrador, te invitan a pasar y lo ves todo allí. Y es que, o sea, lo tienes tan al alcance de la mano que es como, Sí, ¿sabes? bueno, no tienes esta necesidad. Y aparte de... el pan es algo tan especial en Ourense, que somos de terra de panadeiros, está ICEA, a única xepe de pan de España, e o panadeiro de CEA dinos, o sea, facer pan é o máis fácil do mundo, facelo 2 días seguidos igual. Ya. Claro. Es como un macarón, ¿no? Son 3 ingredientes, pero hay tantas variables de humedad, de temperatura, de tiempo, de cocción. Y variables tan poco controlables. De leña, ¿cómo controlas un horno de leña? Nosotros ahora estamos acostumbrados a los botoncitos. Claro. Mételle pitelas ahí. Hablando de botoncitos, y nos quedan 10 minutos para hacer un pequeño descanso, y beber un poquito de agua. Y es... Había que guardarla hasta el descanso. Sí. Hoy estás hablando poco, Pepe. Mi pregunta para ti, hablando de los botoncitos, ¿cómo influye la tecnología en la creatividad? A ver, hay que distinguir dos cosas, y una es la creatividad y otra es el trabajo diario. En el trabajo diario no quiero creatividad, o sea, en mi equipo. Y no es que esté limitando, ni capando, ni que todo el mundo pueda opinar, pero hay momentos para opinar y crear y hay momentos para no. La tecnología sí que nos ayuda mucho a controlar todas estas variables y cada vez más. Y estas variables son controlables, ¿eh? Es decir, y el panadero, ojo, llegará a un punto en que podremos hacerlo de forma muy, muy sistemática. Nosotros cocinamos, cocemos, bueno, damos el punto de cocción, porque cocemos suena como parece que siempre es en agua, ¿no? Damos el punto de cocción a los pescados y yo creo que los clavamos, y lo digo con toda la humildad del mundo, creo que los clavamos y todos los clavamos porque gracias a la tecnología que nos ha permitido, pero el pan está vivo, es un fermento, pan fermentados, es otra liga, ahí no... ¿Es acotar más variables? No, lo siento, es acotar más variables. Es acotar más en variables. un obrador industrial posiblemente, en un obrador tradicional. No. Dille tú al señor de CEA que poña o reloj todos los días. Cuando yo llegué a la cocina, perdón señores, que la pregunta era para mí. Joder. Y luego decís que... Cuando yo llegué a la cocina, a mi restaurante, y la cocina era de carbón, y estuvo en mi restaurante hasta el 2003. O sea, de tecnología yo soy un huevo, ¿vale? Hasta el 2003, estamos hablando, no es el siglo pasado, hace 14 años, ¿eh? O sea, exactamente el 30 de mayo de... el 30 de abril del 2003, o sea, se desapareció la cocina, esa de carbón, ¿vale? Entonces, cuando yo llegué, el pescado se cocía y yo le preguntaba al cocinero, decía, ¿y cuándo sabes que está ahí? Dice, lo ves. Como las abuelas. Vale. El pescado te lo dice. Exacto. Hoy día usamos una sonda, controlamos las temperaturas, cocinar es cuestión de temperatura y controlar las temperaturas. 60 grados de vapor, 48 interior y está clavado perfecto. Seguimos siendo unos artesanos, no somos una industria de hacer, no somos una industria y sin embargo hemos
controlado todos los parámetros. Pensar que una panadería artesana no va a poder nunca controlar todos los parámetros es no tener muchas miras de lo que podemos seguir avanzando. Claro. Y yo creo que no. Podemos seguir avanzando. Bueno, definamos artesano. Y no vamos a dejar de ser artesanos. No vamos a dejar de ser artesanos. Mi casa seguimos siendo artesanos, hacemos una producción. ¿Qué es artesano? ¿El que hace poquita producción? Pregunto. Claro. O sea, ¿el que lo sigue haciendo con las manos? No. O sea, ¿cuál es la definición? O sea, digo, para saber si yo, porque controlo el pescado con una sonda interior en una cámara de vapor que clava a los 61 grados, ¿dejo de ser artesano o sigo siendo artesano? Si es que en algún momento lo fui. Creo que el diferencial es la fermentación. Sí, dijimos a los pero eu creo que as ferramentas axúdanos a perfeccionar o traballo, o proceso, e benvidas sexan, son maravillosas, pero non hai que perder o que é ser cociñeiro, que é intuición e é sentir, senón a intuición que é fundamental. E nós o falamos así, a veces, vale, sale con esa sonda a 45 centro, nós obligamos a xente que, inda que saque o peixe coa sonda, que o sinta, que o toque. Sí, vale, pero, o sea... Explícoche, e estamos cheas de ferramentas. Eu recordo no primer restaurante, así que estive un poquinho de cociña moderna, que foi en Toño Vicente, cando era un rapaz, foi xusto antes de ir a túa casa, e recordo que había un plato de mero que tiña unha costra de patata e que facían o vapor e que había que controlar o punto. O punto había que controlarlo cun palillo e decía, ¿y como controlas o punto? Cuando sale limpio. No, limpio, espérate, era que tú tiñas que atravesar co palillo no lomo do peixe, na zona máis gruesa, e a medida que ibas sentindo como iba furando capa, hasta que la última te hacía un poquito de resistencia. E digo, no, eu deixo a cosiña e tal. Algo que parecía marciano, que do intuición, que ao principio non é que me equivocara, caíronme 50 broncas porque non daba co punto, e ao final, esa intuición a vas controlando, e vas controlando ese punto de meter o palillo e tal. Non digo que as ferramentas son vitais. Bueno, ese palillo era unha herramienta. E tú tamén. E eu tamén, pero o que vou é fundamentar a intuición, o sentir, o palpar, o tacto na cociña e as ferramentas, como toda a maquinaria, que non hai que olvidarse, que a fai unha persona que está detrás e que a vai a poñer en práctica unha persona tamén. Entonces, están moi ben, son importantes, nos axudan a crecer, a ver futuro, pero a perfeccionar. Para mí non son o prioritario como cociñeiro. Es el que enciende la runner, el que la programa o el que pone el palillo. No, yo dejaré de ser un cocinero artesano el día que no me emocione con lo que estoy haciendo, ¿vale? Y mientras yo, pues me emocione, yo cada vez que sacamos un pescado pues del horno y verlo, yo me sigo emocionando, ¿no? Si además soy capaz de repetirlo sistemáticamente para que todo el mundo lo pueda disfrutar, sin que tenga que depender de si este día yo me levanté con más o menos su intuición o el chaval que lo está haciendo, porque realmente en casa, no somos frívolos, cocina pues toda la gente que yo tengo pues en el restaurante. Pues yo creo que es maravilloso y es tal. Y creo que esto no me resta humanidad, ¿no? Porque yo sigo teniendo una emoción inmensa. Yo digo, yo soy el que me siento pescado. ¿Sabes? Me siento pescado, por eso hay que cuidar el pescado mogollón. O me siento pescado, me siento producto cada vez que lo estás cocinando. Y mientras tenga esa emoción, ¿sabes? Yo creo que la máquina no me estará superando a mí, solo me está ayudando a mí, ¿no? Y entonces, y yo creo que bienvenidos sean. Bendita sea. La pasión es fundamental, la creatividad en vuestro trabajo. Porque echáis muchísimas horas, es un trabajo durísimo. Bueno, con lo cual, oye, antes de cerrar esto, vamos a dejarme desmitificar esto. Cualquier trabajo, cuando quieres ser realmente bueno, echas muchísimas horas, porque no. Los cocineros no somos ni tíos especiales, ni mejores que nadie, ni nos merecemos más halagos que nadie, porque yo conozco gente, yo tengo de pronto un asesor que a veces le llamo un domingo y está en la oficina, ¿sabes? Y está haciendo papeleo en la oficina. Y digo, se le pasa tantas horas o más que yo. Entonces, vamos a relativizar todo esto. Pero, bueno, no somos ni Superman. Y trabajos más duros. Vale. También el tema del campo, que no hay fecha. ¿Quién de los que está aquí es bueno en su actividad y para a las 4 de la tarde? Vale.
Pues nada, Pues nos pregunta despedimos. máis, algo máis, acabamos. Yo creo que os lo habéis pasado todos bien. O sea, Importante aquí. el una descanso es para preguntita. nosotros. El descanso para nosotros. Pepe Falla va a subir al escenario a tocar. Sí, unha cousa. Javier, se ha quedado con las ganas. Claro, que dime con ganas, tío, cando arranco o que dicen antes de que eu fundos que me calaba as preguntas interesantes que quería facer, por favor, esto espero que valga de algo. ¿Queredes preguntar algo? Sería, ¿que apetece vos? Algo, la última, vamos a dejar aquí. Bueno, y si no, si ahora no hay tiempo, nos pueden buscar abajo y preguntarnos. cerveza. Estaremos allí con una cerveza. No. Nos saltamos el programa. Preguntad. ¿Ves cómo eres creativo, que no puedes parar? Pepe, no me dejan volver. Sí. Ahí hay una. Bueno, aquí antes de preguntar, ¿quién se considera creativo? En cualquiera de sus ramas o no tiene que ser solo. Pero que en la digades cocina. todos A ahora, ver, levantad por la favor. mano. Qué pocos, ¿no? Yo creo que más. Javier, Ana. Todos, no, todos tenemos un pequeño proceso de creatividad, si no, pues esto, el ser humano es creativo por naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que lo que decía de ser genio, pues eso ya lo dejamos a unos pocos. Sí, para los tocados con la varita. Pues la Luego creatividad, le mando un WhatsApp a Ferran. ¿Qué es genialidad? Hai unha... la creatividad es pura supervivencia Espérate, contra que- el aburrimiento vital. O sea, es que si no, ¿qué haces? Estoy aquí. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de conoceros y de tener el lujazo de teneros aquí a todos. Bueno, yo hay un par de ellos los conozco, de aquí de Orense. Bueno, yo quería hacer una pregunta que le hice el año pasado, el anterior, a Manuel Domínguez, del restaurante Lúa, que es un chico de Carballiño, pero que bueno, tiene un proyecto muy chulo en Madrid. Y lo que le pregunté realmente, y de esto también hablasteis aquí de producto y de, bueno, de pasión por el trabajo y del entorno, lo que le pregunté concretamente fue ¿por qué en Ourense, mi pregunta es sobre el territorio, ¿por qué en Ourense con el producto tan excelente que hay, la gente tan buena que hay, que sale fuera? Realmente hay mucha gente que está fuera haciendo cosas interesantes, hay una escuela muy buena, o sea, una escuela de formación también que ha salido gente como Manuel, que estudia allí. ¿Por qué no salen proyectos? Bueno, hay algunos proyectos como Nova o 2 o 3 que sí que conocemos algunos. ¿Por qué no sé, por qué no sale más allá? Porque está como paradito en respecto a otras provincias de Galicia. A ver qué pensáis. Por alusiones. Bueno, yo creo que en el caso de Ourense en particular, bueno, somos la única provincia de Galicia sin costa, es una perogrullada, pero tú, por ejemplo, le preguntas pues, a alguien de fuera, a un andaluz, ¿qué es Galicia? ¿No? Galicia es marisco. Preguntas a un francés, a un italiano. Quizás Ourense no es la primera visita de alguien de fuera, ¿no? Está claro que después sí que es cierto que va viendo pues eso, pues un turismo termal, un turismo etnográfico, paisajístico, fotográfico, pero quizás estamos un poquito más alejados de los focos, ¿no? Con lo cual es complicado. Yo aquí voy a decir la típica frase que es que pues la cocina tradicional pesa muchísimo. Mira, que nosotros llevemos abiertos casi 5 años, con los años que han caído y que estemos aquí, es el claro ejemplo de que la plaza es toreable, quiero decir. Todo el mundo te dice, vaya plaza en la que toreas. Pero le preguntas a uno de Ferrol y también dice, vaya mi plaza. Y preguntas a una persona que tiene un restaurante en Pollo o en El Grove, pregúntale en noviembre cómo está aquello. Quiero decir, cada uno sabe las suyas. Entonces yo creo que al final excusas te puedes poner las que quieras. Nosotros abrimos en 2012, la prima de riesgo a 350, aquello, esto se iba al carajo, y mi madre funcionaria, y yo le digo una tarde, voy a montar un restaurante ahí con mi primo. Madre mía, vaya disgusto, eso vamos, ni que... Bueno, una cosa horrible. Y sin embargo, pues aquí estamos. Autoestima, Claro. confiar en uno mismo y cabeciña, claro. Y al final, ni ser el tío más optimista del mundo, decir yo me la voy a reventar y me voy a comer el mundo, pero creo que un proyecto pensado, pequeñito, pensando también en dónde vas a estar, porque al final los negocios también hay que pensarlos un poquito para qué público objetivo van a ser, no es seguridad de éxito, ni mucho menos, pero si yo a lo mejor, cuando teníamos 30 y 31 años, que abrimos el restaurante y va a hacer 5, no hubiéramos tomado aquella decisión, pues a lo mejor a los 40 hubiera dicho, y sí, pues eso
no hay easy, por lo menos, pues oye, aquí estamos, llevamos 5 años, seguimos intentando dando guerra y creo que hay nicho para negocios de este tipo. Desde que nosotros hemos abierto, han abierto hamburgueserías gourmet, han abierto vinotecas, han abierto taperías un poquito diferentes y yo creo que lo bonito de una ciudad es que haya variación. O sea, yo libro un domingo a la noche y no me recorro los gastronómicos de Galicia o de España. Yo me como un churrasco, yo me como un bacalao, y también hago kilómetros y voy a un restaurante de este tipo. ¿Por qué? Porque un cliente no solo es target de un solo restaurante. Lo bonito de una ciudad es tener un abanico y tener donde elegir para los de aquí y para ser atractivo hacia los de fuera. Yo creo que no sé si contesta a tu pregunta, pero vaya. Sí. A ver, y esos sitios a los que te refieres están siempre llenos. O sea, esos todos a los que te refieres, a los que nos gusta la gastronomía, somos de aquí de Orense, bueno, soy de Vigo, pero llevo muchos años aquí en Pero bueno, Orense. a mí lo que sí Sí que tienen el público porque eso se está demandando, ese tipo de... ¿Dónde nos vais a llevar a cenar hoy? Que estoy aparte aquí es que oyendo y yo churrasco. lo resumo todo muy fácil. ¿Cuáles son los restaurantes que me gustan a mí? En los que se come rico. Punto. Exacto. Me da igual que me lo pongan en grande, en pequeño, en dosis, haciendo el pino puente, que guisen rico. Punto. Por eso... Sí, es importante también y creo que ahí tenéis un trabajo previo hecho, es que sois un ejemplo. Y sois un ejemplo para las nuevas generaciones que están formándose en Vilamarín y que ven que vosotros habéis triunfado y seguro que dentro Bueno, ¿qué de es el 10 éxito? años, ¿Qué es el triunfo? Bueno, pues estáis ahí, 5 años. Estamos ¿no? ahí. Hay estamos muchos ahí. negocios y ya sabes que cierran al año, pues ya estáis. Y ojalá que estéis 20, 30 años más. Pero a efectos empresariales creo que nuestra empresa es un bebé. Es un bebé. Por tamaño y por años. Pero ya sois un ejemplo, un modelo a seguir para gente que está estudiando ahora, que dice que a lo mejor no estaríais, o otros proyectos que hay en vinos, porque hay de todo. De hecho, perdóname que te interrumpa, de hecho lo comentabas antes, nosotros a veces, pues eso, en periodos estivales, Semana Santa y tal, a lo mejor viene gente de Madrid o de otros sitios y dice, bueno, en Madrid os chinabais, en Madrid tenéis que... Yo no me voy a Madrid ni loco. Ni loco. O Ya sea, está Pepe, Pepe ya está. Pero él ya está, Pepe muy listo. La Él va allí, le hizo la vida da exámenes de muchas volta. vueltas y yo no te puedo hablar a 5 a 10 años vista. Ahora, en este momento, o sea, con lo que nos absorbe vitalmente este pequeño negocio, estando a 4 minutos de nuestra casa, o sea, no me puedo imaginar meterme en una urbe. Eu siempre fui moi de aldea y soy feliz llegando en 5 minutos a mi casa y soy feliz dentro de que es un trabajo mínimamente sacrificado, me deja tiempo para tener una vida, familia, amigos, etcétera. Con lo cual, para mí, es la plaza perfecta. Pero sigue siendo un ejemplo. Aunque él no Es vecino mío, que vivo en su calle. que van a tocar aquí unas fabulosas. Solo un Se minuto. acaban las preguntas, ya no hay más. Y vamos a tomar... Déxame contestar a mí unha cousa, só unha cousiña desto, e me pode Ourense. Eu creo que é importante, o que dixo é importante reflexionar sobre isto. Sempre estamos como somos un desmemoriados ou non creemos no que temos e non hai que escapar do que somos, sin complexos. A un toca Ourense, a un toca... A min tocoume Galicia e falo de Galicia como se me tocara Cáceres e faría o mismo desde Cáceres. Non hai que confundir isto. A nivel de gastronomía e de produto, o que ten esta terra é terra perfecta. Falo de Galicia e o podes levar ao teu terreo, que é Ourense. É a terra perfecta para ser cociñeiros e para que se o sector da alimentación, o potente que é no mundo, a cantidad de cousas que move e de cartos, a gastronomía, o de moda que está, e o tan exposto está, temos o tesouro. Alguén se pregunta que estamos facendo mal para que isto non xire de outra forma, para que escapemos sempre do que somos, para que, bueno, Ourense é unha cueva, ou Ourense é un pequeno paraíso que ten a súa identidade, que ten as súas cousas, os seus produtos, que non é pouco, para poder leválos ao fin do mundo, a donde que irades. Hai que xerar esa cultura do valor de creer no que somos, non somos outra cosa, porque nos tocou nacer aquí, crecer, desarrollar a túa vida. Non hai que mezclar cousas que a veces confunden. Entonces, si somos conscientes desto, si empezamos a creer no espírito o que falamos de compartir, da comunidade e de entender que é un valor e de que podemos levar todo este valor a que todo crezca e sexa positivo para todos, eu creo que é cuestión de autoestima, de creer de verdad no que somos. E non é pouco, como te decía antes. Temos o tesouro. E o tesouro é un produto único, hai un verxel de produtos increíble que só ten esta terra. Si ahora o luxo é a diferenciación, a singularidade, eso que cho vai a marcar? O territorio,
nadie vai a facer nadie, salvo os restaurantes que están aos 15 km a redonda de Culler de Pau no Grove, que o que facemos nós, eso xa che dá identidade, xa che dá diferenciación e aún por encima te dá calidad, que é o que temos que vender. Galicia é calidade, Galicia non é sol e playa, tamén as temos e maravillosas, pero Galicia é patrimonio, cultura, gastronomía, e volvo a repetir, todo o mundo que ven a Galicia, xente viaxada e que... Ferran Adrià... Que non soy yo, que me haya señalado. É verdad, cantas veces escoitas tenéis el mejor producto del mar del mundo. Osayi Yamamoto, el René Redzepi, no del mar, de la tierra, o gando, todo eso. ¿Qué pasa? Empecemos a crear. Entonces, ou falamos claro, ou entonces seguiremos toda a vida lamentándose. E eu creo que o importante é creer no que tes, porque é o que tes e o que eres. E que nadie te confunda. Siéntelo. Amén, bravo. É verdade.